En estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Bájate la aplicación. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Más de 130 muertos en la región, entre Chile, Argentina, Haití, Bolivia, a manos de la represión. Miles y miles y miles de detenidos. ¿Quién puede dudar que esto no se trata de un plan absolutamente orquestado por el gran país del norte para todos aquellos que de una manera u otra estamos resistiendo, seguimos resistiendo y vamos a seguir resistiendo para intentar un camino de desarrollo, para intentar un camino que nos permita la inclusión social, la soberanía geopolítica, y terminar con la injusticia y terminar con esto que hace que nuestros pueblos, estos planes que hacen que nuestros pueblos sufran como sufren, y se enriquezcan unos pocos, se lleven el dinero, se lleven pero sobre todo, además, no solo el dinero, sino se lleven el futuro de nuestros hijos, se lleven los recursos naturales, que hoy existen, pero mañana no se renuevan. Y en este sentido, nos ha preparado, como siempre, nuestro compañero de Cifra, nos ha preparado, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Bien, bien. Nos ha preparado un informe que tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Tiene que ver con Vaca Muerta. Sí. ¿Sabes que en un tiempo me decía, Nico Arceo me decía que estábamos en condiciones de cambiar nuestra matriz exportadora, que podíamos transformarnos en un país exportador de petróleo? ¿Es así esto? Bueno, las proyecciones que hay de los últimos años muestran que con un ritmo de inversión de 10.000 millones de dólares por año en el sector hidrocarburífero, podría llegar a ser un exportador neto a la Argentina de 30.000 millones de dólares, entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, es decir, agregar más de una pampa húmeda a la producción a las exportaciones del país. Pero para analizar esto es importante ver también quiénes son los actores que van a dinamizar esta explotación, porque las consecuencias que va a tener para el conjunto de la sociedad son distintas. No es lo mismo que lo exploten empresas privadas extranjeras a que lo desarrolle la empresa estatal en términos del encadenamiento productivo hacia adelante y hacia atrás, ¿no? No es lo mismo que sea YPF la que desarrolle la actividad y cree un conglomerado de empresas pymes locales para abastecerse de los insumos necesarios, a que lo hagan empresas operadoras internacionales con contratistas internacionales como Schlumberger y todas esos contratistas que operan en distintas partes del mundo. Cuando decís que no es lo mismo, lo decís porque es más eficiente, porque es más caro, porque es más barato, porque genera dependencia. Porque genera dependencia y porque frena el desarrollo local. Lo que nosotros tenemos que tratar con Vaca Muerta es que sea el motor del desarrollo económico. Y eso lo único que es posible es si tracciona, si dinamiza una cadena de proveedores locales de servicios y productivos. Nosotros tenemos acá unos datos que muestran lo relevante que está haciendo Vaca Muerta hoy. En verdad uno dice Vaca Muerta, pero son varias formaciones. Están Los Molles, está Fortín de Piedra. En verdad los recursos no convencionales. Hoy actualmente el 20% del petróleo, como se ve ahí en las líneas celeste, claritas, el 20% de la producción de petróleo es no convencional y en gas llega al 45%.
lo que se ve también claramente es que la producción convencional, que es el azul más oscuro, viene cayendo desde 1999 en petróleo y en gas natural desde 2005. Es decir, los recursos no convencionales que tienen como eje Vaca Muerta hoy son la centralidad de la producción hidrocarburífera. La siguiente placa lo que muestra es cuál fue la estrategia de la empresa estatal, con mayoría estatal, durante el kirchnerismo y durante el gobierno de Macri. Si uno ve las inversiones en Vaca Muerta, que estaban por debajo de 200 millones de dólares en el 2011, saltan a alrededor de 2.500 millones de dólares en el 2015, es decir, un crecimiento muy fuerte de la inversión de YPF durante esos años, cuando el Estado en el 2012 recupera la mayoría accionaria. Y las empresas privadas, que son las columnas celestes, hasta el 2015 están expectantes con inversiones muy bajas. ¿Por qué? Porque el fuerte desarrollo del conocimiento de la explotación, de la geología de Vaca Muerta, la hizo la empresa estatal. ¿Qué es lo que pasó con el cambio de gobierno? El gobierno decidió frenar las inversiones de YPF, fíjense cómo caen hasta el 2018, que es el último dato, y se potencian las inversiones de las empresas privadas. Hagamos un alto ahí, porque alguien te podría decir, che, pero está bien que inviertan los privados. Está muy bien. Ahora, el punto es ver por qué. Fijémonos la tercera filmina, lo que se ve es cuál fue el incentivo venía con trampa. Venía con trampa. ¿Cuál fue el incentivo del Estado a la inversión? Esto es el principal, digamos, las principales inversiones se están haciendo actualmente en gas natural. El 50% de los subsidios durante el 2016, que fue lo que dejó el kirchnerismo, iban a YPF, 56%. Por eso YPF era la que más invertía también. Fíjense en el 2018, los datos del 2019 no están cerrados, pero son similares, apenas el 2% de los subsidios, el plan gas, fueron a YPF y el 98% a las empresas privadas. ¿Qué quiero decir? Esto es inversión, pero subsidio también. Gran parte de la inversión de las empresas privadas fue financiada por el Estado a partir del plan gas. No está mal, es bueno que las empresas privadas inviertan. Ahora, lo que hay que cuestionar es la lógica del Estado bobo de que si va a poner recursos en la actividad económica, lo haga a partir de su empresa emblema y no a partir de las empresas privadas. Si uno mira, no quise abundar en datos, pero el aumento de la contribución al crecimiento del gas no convencional y del petróleo no convencional hasta el 2015 era principalmente YPF. Actualmente son las empresas privadas a partir de la transferencia de subsidios las que más están generando crecimiento de la producción. Es decir, YPF, la empresa estatal, fue la que hizo los mayores costos iniciales para conocer la geología de Vaca Muerta, y una vez que se expandió el conocimiento de esa actividad, se corrió y le dejó a los privados que desarrollen la actividad más rentable. Acá no ha cambiado mucho del virreinato. Son estrategias que se vieron El virreinato en los esta 90. parte, digamos, la estrategia sigue siendo absolutamente lo mismo en cuanto a la extracción de productos naturales, en cuanto a la extracción sin medida, sin cuidado del medio ambiente, y por sobre todas las cuestiones no queda poco y nada en el país. Cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de petróleo, hablamos de gas. Y justamente todo esto tiene que ver con lo que está pasando hoy en nuestro hermano país de Bolivia, donde estuvimos en el día de ayer, estuvimos en una gran movilización de la comunidad boliviana y organizaciones sociales, sindicatos, la CTA, y por supuesto estuvo presente también nuestro invitado especial de hoy. ¿Cómo andás, compañero Basteiro? ¿Qué tal, Claudio? Bien, bien. Ahí preocupado con lo que está pasando y como bien decís, sin descartar que gran parte del golpe militar que se llevó adelante, o cívico-militar que se llevó adelante en Bolivia, tenga tufillo a petróleo, tenga olor a litio, tenga olor a muchos de los recursos que Bolivia tiene y que desde siempre está el interés de las empresas multinacionales, de los sectores de la oligarquía local que quieren ser partícipes de ese negocio y que no haya un Estado que sea un Estado presente,
un Estado que tomó la actitud Evo Morales casi como primer medida fuerte en su inicio de gobierno, allá en el 2005, en mayo del 2005, de nacionalizar los hidrocarburos, de nacionalizar la riqueza del subsuelo boliviano y lo que comentabas recién, digamos, con una advertencia a las empresas privadas que cumplían con la explotación y que se llevaban las ganancias exorbitadas de la rentabilidad que generaban esos pozos. Evo, al margen de aparecer con YPFB, con la empresa petrolera e hidrocarburífera boliviana como motor de todo el proceso de nacionalización, tuvo posteriormente una actitud abierta, si se quiere, con las multinacionales que venían trabajando en Bolivia, pero le cambió lo que creo que es el secreto de cómo trabajar este tema, le cambió la ecuación. Antes las empresas multinacionales se llevaban al exterior el 85% de la rentabilidad que generaban esos pozos petroleros. Cuando Evo llega le dice si quieren seguir llevando adelante la explotación, quieren seguir estando en el negocio, no hay ningún problema, lo pueden hacer, pero ahora ya no se llevan el 85%. Ahora dejan el 85% y están autorizados a llevarse un 15%. Ah, bueno. Y las empresas aceptaron. Dije, aceptaron. Aceptaron, con lo cual muestran que negocio es siempre, digamos. Pero, ¿no? o sea, negocio de siempre. llevarse el 85% pasaron a llevarse el 15% y dejar el 85% y dijeron, bueno, está bien. Ay, o sea que lo que demuestra esto que depende de la actitud del gobierno, que Exactamente. asuma cuál es la defensa de su patrimonio, que asuma cuáles son las medidas que le puedan beneficiar al pueblo y al gobierno o al país, ¿no? A la nación boliviana, y no a los negocios que puedan hacer algunos sectores y muchas veces, en el caso del gobierno de Macri en estos últimos años, hemos visto que los beneficiados ya no eran empresas multinacionales, sino que eran los amigos del presidente, ¿no? Claro. Que se dedicaron a ese rubro, al rubro petrolero, al rubro energético, e hicieron negocios magníficos. Pero Ariel, estamos en un sistema capitalista donde el que invierte se lleva una ganancia, ¿no? Pero una cosa es ganancia, otra cosa es choreo. Saqueo. Y en este caso, saqueo de las riquezas naturales, ¿no? Son dos cosas distintas. Vos muy bien lo marcaste. Cuando un Estado le pone el límite a la exacción de recursos naturales, uno podría decir, pero entonces no van a invertir. No, invierten, porque les sigue conveniendo. Imagínese usted cuál es el negocio, ¿no? Lo que ganan. En otras condiciones. Bueno, vos tuviste el privilegio de conocer desde adentro del gobierno de Evo, y hay algo que llama la atención a todo el campo popular, que es si Bolivia era uno de los países más pobres o con más deficiencias o con más carencias de la región, y me atrevo a decir de Latinoamérica, y viene creciendo año tras año con Evo de manera sostenida a tasa china, 6% de crecimiento del PBI, es una enormidad, corregime vos, es mucho, en forma sostenida y sistemática. Sectores que no tenían acceso a ningún tipo de consumo pasaron a tener acceso y pasaron a ser casi capas medias de la población que no existían. Entonces, ¿cómo puede explicarse que haya un sector que aparece, ¿no? Como un sector que tiene alguna incidencia numérica? No sé si demasiada, pero sí que detrás de todo golpe siempre hay un sector social que lo apoya. ¿Cómo lo explicamos? Sí, yo creo que es un motivo de estudio de sociólogos, ¿no? Que lo pueden definir mejor que nosotros que estamos acá. Sociólogos, psicólogos también, porque hay que ver la conducta humana que en verdad a veces nos cuesta entender. Primero porque, como bien decís, los alcances y los logros de Evo Morales en la macro y en la microeconomía fueron, por donde se lo mire, envidiables para cualquier país de la región, siendo el país más pobre de Sudamérica, el segundo más pobre de Latinoamérica, después de Haití, se convirtió en todos estos años en el que mostraba mayores niveles de crecimiento de su economía, de reducción del índice de Gini, de acortar la brecha entre los que más ganan y los menos ganan, después al margen de controlar la inflación, la moneda, pero los datos que son más duros, que son más importantes a tener en cuenta, también fueron ejemplares.
Es cierto que Bolivia tenía una clase media prácticamente inexistente, que esa clase media, a partir de abrir el consumo y abrir la posibilidad de crecimiento económico, comenzó a existir, y que mucho de esa clase media, que son aparte indígenas o gente proveniente del Alto, que es el barrio dormitorio de La Paz y que era el lugar donde residían los pequeños comerciantes, los pequeños talleres, los pequeños manufactureros de diferentes rubros, comenzaron a tener ingresos importantes, cada vez más grandes, y fueron invirtiendo no tan solo en el Alto, sino empezaron a comprar las casas de los ricos de la zona rica de La Paz. Y esos sectores, creo yo, que creyeron que era mérito de ellos, que era mérito propio, a ser mérito de las políticas que fijaba un gobierno. Hay una encuesta muy llamativa en Brasil, que se hizo después de la caída de Lula, donde todos aquellos que salieron de la pobreza, se les hizo una encuesta y muchos de ellos decían que el motivo por el primer lugar lo ocupaba aquellos que decían que había sido por motivos propios, el segundo decían que había sido por la familia, que había ayudado, el tercero decía que había sido gracias a Dios, al Señor, que lo había impulsado a mejorar. En el cuarto o quinto lugar recién aparecía el motivo de políticas gubernamentales que lo habían posibilitado salir adelante. En Bolivia pasa algo parecido y suena inexplicable, y sí son sectores que con una alta cuota también de discriminación racial y de un viejo conflicto que quizás existe en Bolivia, que estaba escondido, estaba adormecido pero no estaba muerto, afloró con mucha más fuerza cuando aparece alguna referencia que le da manija, y obviamente los medios de comunicación. Los medios de comunicación también fueron determinantes para que Evo perdiera en su momento el referéndum, ese referéndum que hoy la derecha dice, bueno, ¿por qué no lo respetó? Bueno, fue un referéndum muy amaneado, que se hizo una campaña desproporcionada para esmerilarlo. Una semana antes Evo ganaba con el 10-12% de los votos. En esa última semana le dieron vuelta a la elección a partir de denuncias falsas y de una gran operación mediática que terminó haciéndolo perder por un punto. Pero los medios influyeron en aquel referéndum, influyeron después en esta elección y fundamentalmente influyeron en que la gente tomara la actitud de salir a pelear. Evo, creo que yo cometió, no sé si decirle error, supuso que manejó los tiempos pensando que el informe de OEA iba a tener tiempo a que se escuchara el informe de OEA y eso iba a tranquilizar, y permitió dejarse ganar la calle por estos sectores que no tenían capacidad para hacer el desmanejo que hicieron, pero que sí tenían un fuerte apoyo económico, mediático, del poder para llevarlo adelante. Claro, hoy uno podría preguntarse, bueno, ahora la perspectiva es absolutamente la inversa al crecimiento, la inversa a la distribución, la inversa a la igualdad, porque todos conocemos cuáles son las intenciones de tanto de este golpe de Estado como de los gobiernos que intentan imponerse en la región, que es volver a generar un liberalismo absolutamente estigmatizante, salvaje. Ahora, de cualquier manera, uno podría decir, bueno, si uno cree que mejora por una cuestión que hace a lo personal, a lo individual, tal vez tiene que ver con la formación de cada uno, y coincido con lo que vos decís, tiene que ver a veces hasta con una cuestión, si se quiere, de carácter psicológico, pero también tiene que ver con la necesidad de llevar adelante una concientización alrededor de un modelo determinado y sobre todo de una estrategia política y social, ¿verdad? Sí, y ahí falló Evo, falló Lula, fallamos nosotros, fallaron todos los gobiernos populares que hay en la región, en el hecho de haber hecho mucho, haber hecho tanto y no haber sembrado la semilla, los mecanismos para que la gente tomara conciencia de qué manera había que defender esas conquistas, esos logros, y cuáles eran las verdaderas razones o los verdaderos motivos de los poderes que están ocultos atrás para querer volver a retroceder, ¿no? A que todo vuelva al status quo anterior a lo que sucedió en América Latina con gobiernos populares. Lamentablemente es una deuda que tenemos,
es algo que todos nos preguntamos y sabemos que hay que modificar, que hay que cambiar, con lo cual hay que trabajar, pero lamentablemente siempre lo urgente nos deja de llevar adelante lo necesario, ¿no? Nos impide ver lo necesario. Siempre lo táctico no está para lo estratégico. Claro, pero vos, además de haber sido embajador argentino en Bolivia, también fuiste dirigente sindical, y vos sabés que la reivindicación económica y reivindicativa siempre es la urgente, y si vos no podés explicar en el marco de una urgencia por la reivindicación económica, no podés explicar cuál es la estrategia, estás en problemas como dirigente sindical también. Sí. Y es algo que uno lo vivió, y muchas veces, por suerte, también está la conciencia. Creo que el ADN del trabajador argentino, de la clase trabajadora argentina, tiene ingredientes y tiene una historia que les permite o permite que tengamos mayores niveles de reacción rápidas a lo que sucede en otros lugares. El peronismo hizo su trabajo en nuestro país y llenó de derechos que cada uno considera que son intocables, digamos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a un buen salario, el derecho a servicios sociales. En el trabajador argentino o en el trabajador en general está asentado como que corresponde, y si me lo quitan, salgo a reclamar. En Bolivia, por ejemplo, a veces lo explico y no te lo creen, el aguinaldo es una práctica puesta hace 4 o 5 años. Las vacaciones, recién ahora hay algún sector con esta clase media que aparece, comienza a ser una cultura relativamente llevada adelante por sectores medios altos. Ahora el laburante, el tipo del pueblo, no sabe lo que es una vacación ni lo tiene como una práctica lógica y habitual. Derechos laborales o jornadas laborales no estaban impuestas. Entonces cuando Evo, con muy poco, pone el aguinaldo, pone por decreto aumentos salariales a fin de año, yo cuando llegué a Bolivia me reía, o con la experiencia que uno traía de acá, que los trabajadores contentísimos porque Evo sacaba un decreto de 4, 5, 6 puntos de aumento salarial. Y alegres, felices. Yo al principio no lo entendía, pensé que era poco, me parecía poco. Lo que pasa es que después, claro, los números de la macro y microeconomía te hacían dar cuenta que hubo inflación de 1% anual, 1,5%, claro, 2% anual. Sí. Le daban, y ese aumento fueron todos los fines de año. Evo cumplía como actitud, llegando a la fiesta, un aumento del 6, 7%. Claro, en 10, 12 años es un acumulado del 80, 85% de aumento, que fue el valor del poder adquisitivo del salario que ganó con respecto a los precios. Entonces un laburante tuvo un incremento en el poder adquisitivo de su salario de casi un 80, 100%, lo cual obviamente justifica la mejora que había. Ahora, eso tampoco se logró a partir de la lucha de esos trabajadores, que el movimiento obrero argentino, la clase trabajadora argentina, tiene desde principios de siglos luchas heroicas defendiendo esa cuestión. Es otra realidad, es otro mundo, si bien somos países vecinos, si bien tenemos un mismo nexo de nacimiento, la historia de lo que creo yo fue el peronismo, y vos sabés que yo no soy peronista, que no abrevé en esa cultura, pero la realidad es insostenible al reconocimiento de eso. Es que de alguna manera, si uno piensa que tener aguinaldo, tener vacaciones, tener leyes laborales, tener conquistas convencionales, son actos de justicia. Y si son actos de justicia y uno no conoce cuáles son los mecanismos necesarios para poder imponerlos, cuáles son las relaciones de fuerza que se establecen con los determinados intereses económicos para que esos logros puedan verse realizados, si uno no conoce ese mecanismo, quedan solamente como hechos de justicia, claro, y como algo que va de suyo. Que fue en parte lo que pasó con los jóvenes. ¿Te acordás que con CTA supimos, en la elección del 2015, en la campaña del 2015, nos tomamos la tarea de ir a explicarle a los más jóvenes
Sí. que los derechos que habíamos conquistado en esos años, la estabilidad laboral que ellos tenían, el aumento, la paritaria no era algo normal y habitual, que hubo muchos periodos en donde tuvimos que pelear por, ¿te acordás los decretos de productividad, solamente había aumento salarial si había productividad, obviamente el cercenamiento de leyes laborales, de convenio colectivo, casi fue en el tiempo, en una gráfica de tiempo, en mayor cantidad de tiempo tuvimos eso que periodos como lo de Néstor. Cuando en realidad tenemos que empezar a hablar de algunas medidas de carácter social, político y económico que tengan que ver con poder repartir el trabajo y mantener el poder adquisitivo. Aunque esto pueda sonar escandaloso, esto tiene que ver con cuánto... Hoy tenemos jornadas de casi 48 horas semanales en este país. Son altísimas. Tenemos que empezar a ver cómo eso se reparte sin que se pierda poder adquisitivo, porque si no, bueno, es más fácil. Son las patronales las que van a tener que ceder parte de sus ganancias en aras del pleno empleo, en aras de un poder adquisitivo que reactive un mercado interno, que relance un mercado interno y que desde ese motor genuino permita crecer y generar posibilidades de exportación con economías que resulten complementarias y sobre todo regionales. Claro. ¿No? Me parece que hacia ahí debemos ir, pero también en algún programa vamos a tener que plantearnos cuál es la posibilidad real que tienen los sistemas, todos los sistemas de redistribución, todos los sistemas de producción de carácter nacional, si no se asocian a una producción de carácter regional con 400 millones de consumidores, con 500 millones de consumidores, para poder hacer frente a una economía globalizada, a una economía que tiene un poder enorme, un poder económico, un poder tecnológico enorme. La utopía de un país aislado generando redistribución y generando industrialización está cada vez más lejos, y esas consecuencias son consecuencias de carácter político que estamos viviendo a diario. Les agradecemos, te agradezco Ariel, te vamos a invitar alguna más para la cultura del trabajo y por supuesto a la columna económica de Hernán, muy buena, y nos estamos viendo en la próxima de la cultura del trabajo. Muchísimas gracias, hasta la próxima.